Bienvenidos a través de la Biblia con Les Felden, enseñando verdades bíblicas que transforman vidas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Felden. De nuevo vamos a volver justo a donde lo dejamos en la profecía, solo que vamos a adelantarnos un poco en esta media hora. Hemos recibido tantas solicitudes para enseñar sobre el rapto. Y tenemos muchas personas que han estado esperando mucho tiempo, y no sentí que debiéramos apresurarnos y presentar una enseñanza sobre el rapto hasta que algunas de las otras cosas se hayan expuesto correctamente. Confiamos, pero de todos modos lo vamos a ver en este programa. Así que si ustedes en la audiencia del estudio y ustedes que se unen a nosotros por televisión, confío en que tendrán su Biblia y se dirigirán a 1 Corintios capítulo 15. Mientras hacen eso, nos gusta recordarles a todos que todos estos programas desde Génesis capítulo 1 están disponibles en cinta de video. Si están interesados, llámenos o envíenos una nota y les haremos saber que está disponible. Además, las primeras 24 lecciones fueron transcritas y ahora están disponibles en forma impresa. Así que, de todos modos, si están interesados en una cinta de video o en el libro 1 o el libro 2, envíenos un mensaje o llámenos y estaremos encantados de enviárselos. Ahora bien, para aquellos de ustedes aquí en el estudio, volvamos directamente a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a hablar sobre lo que llamamos el rapto. Y soy muy consciente de que la palabra per se no está en nuestra versión King James, ni en la mayoría de nuestro inglés, aunque la palabra sí está en la traducción al alemán. Y como señalé hace unas semanas, la palabra utilizada más, generalmente por los primeros traductores, es decir, antes de 1511 o 1611, era la partida o el acto de partir de un lugar a otro, y hemos acuñado la palabra rapto. Ahora ven, soy propenso a cometer errores de vez en cuando, y cometí otro en el último programa. Dije sureste de Jerusalén, pero puse suroeste, así que esa es una de las ventajas de tener un tiempo de descanso. Mientras todos no están tomando café, cambio eso, de suroeste a sureste, porque estamos yendo hacia Petra, que por supuesto está al este y al sur de Jerusalén. Bueno, de todos modos, 1 Corintios capítulo 15, todo el capítulo trata sobre la resurrección, donde Pablo utiliza varias alusiones a ella, alegorías, lo que quieras decir, y cómo a través de la naturaleza tenemos todo este concepto de resurrección de un estado a otro. Y mientras ha estado explicando todo esto sobre la resurrección, llega al versículo 51, y el lector casual nuevamente no capta esto. Pero él dice, he aquí, les muestro un que misterio, y la palabra misterio es un secreto. De hecho, ha sido un secreto. ¿Cuántas veces no he dicho en los últimos 8 o 10 programas que no hay ni una pista? Ni siquiera la más vaga pista. En ninguna parte del Antiguo Testamento, a través de los Evangelios, hasta el libro de los Hechos, hay una sola pista de un grupo de personas que van a estar vivas y ser repentinamente llevadas de la escena, que por supuesto llamamos el rapto. Y la razón es que es un fenómeno de la era de la iglesia, y solo un escritor en las Escrituras escribe sobre la iglesia, y ese es el apóstol Pablo, y por lo tanto es lógico que a partir de la escritura de este hombre obtenemos la enseñanza sobre la iglesia, que es el rapto. Es una doctrina de la era de la iglesia. Nadie más fue advertido de buscar esto, pero la era de la iglesia ha sido advertida y se le ha aconsejado buscarlo desde entonces. La propia experiencia de Pablo, como vimos hace unas semanas en Tesalonicenses, él había enseñado a los creyentes de Tesalónica que esto iba a suceder probablemente en su vida, pero es un evento al que no se le puede poner una fecha. Y por eso me irrita cuando alguien intenta decir, bueno, en septiembre de tal y tal día y tal año, el Señor vendrá por la iglesia. No sabemos eso. Nunca se puede fijar una fecha, pero debemos esperarlo en cualquier momento. La palabra que usamos es inminente.
Él puede venir esta tarde antes de que salgamos del estudio. Puede venir antes de que lleguemos a casa esta tarde. Puede venir mañana. Puede venir la próxima semana. Puede ser en algún momento más adelante. No lo sabemos. Ni siquiera podemos especular porque esto es algo que está esperando. Recuerda, al último pecador que sea salvado y traído al cuerpo. El cuerpo de Cristo está completo. Dios lo saca y luego, poco después, no sé cuán pronto después, pero poco después, el anticristo va a firmar este tratado con Israel. Ahora hemos tenido tantas solicitudes de nuestra audiencia oyente, especialmente para enseñar sobre el rapto. He tenido que mantenerlas a raya y ahora intentaremos hacerlo al menos en un programa. Y tal vez incluso tengamos que entrar en otro en nuestra próxima grabación. Pero ahora Pablo dice, he aquí, les muestro o les revelo un secreto. Ahora recordemos que Pablo siempre se incluye entre nosotros como creyentes. Nosotros, los creyentes, no todos, dormiremos o moriremos una muerte física. Pero, ¿qué haremos? ¿Cuál es la siguiente palabra? Todos, no solo los más espirituales, no solo los más devotos, sino que cada creyente va a ser, ¿qué? Cambiado. ¿Por qué? Versículo 52. ¿O cómo? En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. Ahora creo que el griego aquí implica hasta la parte más pequeña del tiempo. No será en un parpadeo, va a ser en una milésima de parpadeo, simplemente, instantáneamente. Vamos a haber desaparecido, y creo que una de las damas me preguntó esa noche, bueno, ¿qué van a pensar las personas cuando vean nuestros cuerpos muertos y nosotros hayamos desaparecido? Bueno, no van a ver nuestro cuerpo muerto. No van a ver ningún rastro de nosotros, excepto que hemos dejado tal vez nuestra ropa y nuestras pertenencias materiales. Eso va a quedarse. Pero este cuerpo va a cambiar repentinamente. Ahora, tal vez algún teólogo se rebelaría ante mi analogía, pero me gusta pensar en la metamorfosis de la mariposa. Pero como con toda ilustración terrenal de una verdad espiritual, no puedes tomarla de principio a fin. Quiero decir, nada lo hará ni pero en esencia, ¿cómo se ve esa hermosa mariposa antes de que cambie? Bueno, es un feo viejo capullo en el que hay una fea oruga, ¿verdad? Y sin embargo, después de haber pasado por esa metamorfosis, ¿qué sale de esa fealdad? Esa hermosa mariposa. Ahora, pongámonos en esa misma situación. Aquí estamos en este viejo y feo marco de polvo. Y he tenido a tantas personas decirles, ¿tendré un cuerpo mejor que el que tengo ahora? No, sí, vamos a obtener un nuevo cuerpo, va a ser uno glorioso. Y aquí estamos en este viejo marco de polvo, es propenso al pecado, a la corrupción y a todos sus defectos, pero de repente, en un abrir y cerrar de ojos, no en cuestión de horas como una mariposa, sino en un abrir y cerrar de ojos, aquellos de nosotros que conocemos al Señor y estamos vivos, de repente vamos a ser transformados. En el camino, antes de alcanzar el techo, vamos a tener ese nuevo cuerpo. No vamos a dejar esto atrás, va a ser cambiado. Ahora sigue leyendo. En un momento al último trompeta. Ahora sabes que la trompeta siempre se ha usado en las escrituras para anunciar. Incluso en Israel soplaban la trompeta por varias razones para reunir al pueblo de Israel. Ahora sé que la iglesia no es Israel, pero sin embargo Dios es soberano y puede usar lo que quiera y va a soplar una trompeta y la vamos a escuchar y la trompeta sonará y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Ahora observa el lenguaje aquí. Los primeros en responder a ese llamado de trompeta serán los muertos. Bueno, ahora Pablo vuelve, ahora pasa una página conmigo, o al menos en mi Biblia, al capítulo 15. El versículo 23 dice, toda la humanidad no será resucitada simultáneamente. Habrá divisiones. Aquí en el capítulo 15, versículo 23, Pablo dice, pero cada hombre en su propio orden, y la palabra orden nuevamente en griego es un término militar, un término de organización.
Así que podría decir cada hombre en su propia compañía o batallón o división. Vea, es un término de organización. Así que habrá varias resurrecciones de los creyentes, no todas al mismo tiempo, sino más bien cercanas en proximidad, por supuesto. Pero dado que Pablo está escribiendo a la iglesia, la única resurrección con la que está tratando aquí en los versículos 52 y 53 es la resurrección del cuerpo de Cristo. Esto no incluirá a los creyentes del Antiguo Testamento. Naturalmente, puede incluir la tribulación, porque eso ni siquiera ha sucedido aún. Sí que lo que tenemos aquí es la llamada o la resurrección del creyente, de la era, de la iglesia, solamente. Ahora, si tenemos tiempo, y apuesto a que no lo tendremos, pero si tenemos tiempo, te mostraré cómo están ordenadas estas resurrecciones a lo largo de las Escrituras. Así que por ahora tratemos solo con el creyente de la era de la iglesia, aquellos de nosotros que hemos entrado al creer en el Evangelio, no por nada que hayamos hecho, sino por creer en el Evangelio. Luego, dice que los muertos serán resucitados primero, serán resucitados, naturalmente tendrán su nuevo cuerpo. Y luego Pablo dice, nosotros que estamos vivos y permanecemos, seremos transformados. ¿Por qué? Porque lo corruptible, este cuerpo que es propenso a la muerte, tiene que vestirse de incorruptibilidad porque vamos a vivir para la eternidad ahora. Y así tenemos que tener un cuerpo apto para la eternidad. Y eso es lo que obtendremos en ese instante de aquí a allí. Y luego este mortal que es propenso a morir debe vestirse de inmortalidad para que nunca podamos morir. Entonces, cuando este corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y así sucesivamente, podremos regocijarnos de que la muerte ha sido finalmente tragada en victoria, nunca más. Tendremos que enfrentar la perspectiva de muerte. Muy bien, ahora me gustaría ir a 1 Tesalonicenses, donde Pablo lo expone aún más claramente que aquí en 1 Corintios, en 1 Tesalonicenses capítulo 4. No. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Baja al versículo 13 y nuevamente usa casi el mismo lenguaje que usó allí en 1 Corintios 15, donde dice, no quiero que sean ignorantes. Ahora cuando leo algo así, lo que hago es detenerme y pensar por un minuto, ¿por qué Pablo pensaría que yo o cualquier otra persona podría estar ignorante de estas cosas? Bueno, porque nunca lo hemos escuchado antes. Pablo es el primero en revelarlo. Y así dice, voy a sacarte de tu ignorancia. Te voy a revelar algo. ¿Ves? Y él dice, no quiero que sean ignorantes, hermanos, cerca de aquellos que están dormidos o que han muerto físicamente. Y cada uno de nosotros ya ha experimentado la pérdida de seres queridos, padres, parientes cercanos, amigos. ¿Ves? ¿Está bien? Ahora él dice acerca de aquellos que han muerto, que tú como creyente ahora no te entristezcas, incluso como otros que no tienen esperanza. Ahora, ¿qué está reconociendo Pablo? Que cuando un pagano o una persona perdida que no tiene concepto de lo que hay afuera, cuando pierde a un ser querido, ¿qué hacen? Oye, se desmoronan, gritan. ¿Alguna vez has escuchado a los paganos en un funeral? Oh, lloran y gimen. Hemos tenido misioneros hace años, especialmente cuando las áreas oscuras de África aún eran básicamente incivilizadas, y algunas de las áreas incivilizadas, incluso ahora en el Pacífico Sur, Indonesia, todavía hay personas incivilizadas, áreas del Valle del Amazonas incivilizadas. Cuando pierden a un ser querido, lloran y gimen. Y continúan así durante días. ¿Por qué? Saben que nunca volverán a ver a esa persona. Se han ido. Pablo dice que el creyente no tiene que hacer eso. Podemos perder a un ser querido y sufrir la pérdida, y podemos llorar. No hay nada malo en eso.
Creo que es ridículo cuando los cristianos intentan mostrar una fachada valiente y dicen, soy un creyente, veré a mi esposa de nuevo, no debo llorar en su muerte, eso no está bien. Vamos a llorar la pérdida de nuestros seres queridos y eso es absolutamente correcto, pero no tenemos que desmoronarnos y llorar y lamentarnos durante días. ¿Por qué? Porque sabemos que los vamos a ver de nuevo. Y esto es a lo que Pablo se refiere, que no deben afligirse, incluso como aquellos que no tienen esperanza, que nunca volverán a ver a su ser querido. Nosotros sí, asumiendo por supuesto que nuestros seres queridos también son creyentes. Ahora bien, aquí en el versículo 14, Pablo lo hace tan simple como en cualquier lugar de las Escrituras. ¿Cómo estar involucrados en esta partida si estamos vivos o ser resucitados de entre los muertos si pasamos por la muerte? ¿Cómo podemos saber que no seremos dejados atrás para enfrentar estos días horribles y terribles de tribulación? ¿Cómo podemos saber que estaremos en ese grupo que partirá? Bueno, aquí está en lenguaje simple. Porque si nos arrepentimos y somos bautizados y nos hemos unido a la iglesia. B no dice eso. Pablo no hace de eso un requisito. Pero, ¿cuál es el requisito? Si creemos, pero no cualquier cosa. ¿Recuerdas hace mucho tiempo cuando lo escribí en la pizarra? Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. ¿Recuerdas eso? Ahora, cuando crees a Dios, ser un hombre o una mujer de fe, estás siguiendo a Dios, te estás apoyando en ello. Ahora, aquí está el ejemplo perfecto. ¿Qué ha dicho Dios con respecto al Evangelio? Que es el poder de Dios para salvación. Y aquí Pablo lo expresa en lenguaje sencillo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahora regresa conmigo a 1 Corintios 15 nuevamente, donde encontrarás en el lenguaje más claro y simple de tu Nuevo Testamento el plan de salvación, lo que llevará a una persona a la gloria, ya sea por medio de la muerte en la resurrección o por medio del rapto, y es el único camino, el único camino. Y no me importa si somos metodistas, católicos, bautistas o lo que sea. Solo hay un camino para estar seguro de la gloria. Y aquí está, esta no es mi idea, esta no es mi interpretación. Esto es lo que dice el libro nuevamente en inglés sencillo. Versículo 1, 1 Corintios 15. Además, hermanos, os declaro el Evangelio, ahora obsérvenlo. No dice un evangelio, si una traducción lo hace, lo están violando, pero os declaro el evangelio, el cual os he predicado y el cual también he recibido y en el cual estáis firmes posicionalmente. ¿Ves qué nos dice Efesios? Sobre todo, estad firmes. Bueno, ¿en qué debemos estar firmes? En este evangelio. Y nuevamente no es un evangelio metodista, no es un evangelio bautista, no es un evangelio católico, no es ningún otro nombre que puedas ponerle. Es el evangelio, versículo 2, por el cual también sois definitivos. Que salvado. Ahora, a muchas personas no les gusta esa palabra, pero es una palabra simple que usamos en el mundo secular y denota una salvación. ¿Cuántas veces no has oído hablar de un individuo siendo salvado de la ruina financiera? No usamos el término, claro que sí, y usamos ese mismo término de salvación de la misma manera. Vaya, la muerte de ese tipo, de su rico tío, fue su ¿qué? Fue su salvación porque lo salvó de la ruina financiera. Ahora es de la misma manera en lo espiritual. Pablo dice que este evangelio es lo que hace posible la salvación. Es por este evangelio que somos salvos. Pero tenemos que entender. Y él dice, mantén en memoria, saben que crees, lo que él dice, les he predicado para que no crean en vano. Oh, demasiadas personas no saben en qué creen.
¿Tienen alguna idea inventada y no pueden expresarla con palabras y esperan que lo logren? Escucha, es tan claro. Debemos creer en el Evangelio. Ahora, aquí está, verso 3, porque les entregué primero de todo lo que Pablo dice que recibí. Bueno, ¿de dónde lo recibió? Del Señor glorificado que ascendió después de su muerte, después de su sepultura, después de su resurrección, después de su ascensión, y ahora Dios revela a este apóstol de los gentiles. Así es como se llama una y otra vez, cómo la salvación no está en la ley, no está en las obras, no está en el arrepentimiento y el bautismo, está en qué. Creer en el Evangelio, ¿ves? Demasiado simple para la mayoría de las personas. Y sin embargo, he dicho a lo largo de los años, este evangelio, este poder es tan complejo que no puedo entenderlo. No creo que ningún otro ser humano pueda, pero lo aceptamos por fe. Y aquí, ahora lee, porque os he entregado primeramente lo que también recibí, como Cristo murió por nuestros pecados. Y no se quedó muerto, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio, ¿ves? Ahora volvamos al capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde ahora hemos identificado el medio. Para participar en este gran evento es al creer que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ahora, eso no es solo un asentimiento intelectual, eso no es solo sí, creo que murió, creo que resucitó. No, eso no es de lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando de cada individuo llegando al lugar donde genuinamente, total y completamente puede descansar en el hecho de que cuando Cristo murió, yo morí. Cuando fue sepultado, yo fui sepultado. Cuando resucitó de entre los muertos, yo resucité de la muerte en el pecado y el antiguo estado adámico. Y Él ha impartido vida eterna. Ahora, ese es el Evangelio, ¿ves? Y mencioné en una de mis clases la otra noche, se representa tan bellamente en Israel saliendo de Egipto. ¿Cuál era la suerte de Israel? Esclavitud, servidumbre. Pero como resultado de la sangre del Cordero Pascual, escaparon del ángel de la muerte, pero no se quedaron en Egipto. ¿A dónde fueron? A través de esa experiencia del Mar Rojo, fue una imagen nuevamente del entierro y la muerte de Cristo, y salieron al otro lado. ¿Qué tipo de pueblo? Redimidos. ¿Ves? Bueno, no trabajaron por ello. Fue todo el poder de Dios, pero tenía que tener la sangre derramada que indica la muerte de Cristo. Tenían que pasar por una experiencia de entierro, el Mar Rojo, y salieron al otro lado, un pueblo redimido, una experiencia de resurrección. Y nosotros pasamos por ese mismo proceso. ¿Está bien? Ahora pasemos rápidamente, porque Pablo dice en el versículo 15 ahora, porque esto os decimos por la palabra del Señor. ¿Ves? El Cristo ascendido reveló esto al apóstol, que nosotros que estamos vivos y permanecemos hasta la venida del Señor, no precederemos ni iremos antes que aquellos que han muerto. ¿Por qué? Porque el mismo Señor descenderá del cielo con un grito, la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Vea, recuerde lo que dijo en 1 Corintios 15, y los muertos en Cristo. Ahora ningún perdido muerto va a salir de la tumba aquí. Esto es solo para los creyentes de la era de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y así los muertos en Cristo resucitarán. Primero con poder de resurrección, luego en el siguiente instante. Nosotros que estamos vivos lo ven. Nosotros que estamos vivos y permanecemos, seguimos trabajando, comiendo, bebiendo y durmiendo, simplemente continuamos como de costumbre. Nosotros que estamos vivos y permanecemos, seremos arrebatados, instantáneamente traducidos. Seremos arrebatados juntos con ellos. Esos son los santos resucitados que han muerto y resucitado. Seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿Dónde?
En el aire, no en el monte de los olivos, en el aire hay una reunión, en el aire donde nosotros entonces seremos escoltados, podrías decir, de regreso a la gloria, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Está bien? Ahora pondremos esto de nuevo en la pizarra, en un simple diagrama. Antes de que se presente la tribulación, lo tengo aquí arriba, pero pongámoslo aquí abajo donde podamos ver un poco más de nuestra línea de tiempo. Desde la construcción del cuerpo de Cristo, los santos han estado muriendo y siendo enterrados. Están en la tumba en cualquier lugar del planeta. Pero cuando suene la trompeta y Cristo salga del cielo y dice que va a traer las almas de aquellos que han muerto, y recuerda que han subido al paraíso desde que Cristo ascendió, y están en la presencia de Cristo, no sabemos su estado ni nada por el estilo. La Biblia no nos lo dice, pero sabemos que están esperando el gran día de la resurrección, y las almas de los difuntos Cristo las traerá con él, y se encontrarán con su cuerpo resucitado aquí con Cristo en el aire. Quizás debería retroceder un poco esto, para que mantengamos la analogía de que a medida que Cristo regresa al aire, todos los muertos en Cristo serán resucitados y se reunirán con el alma que ha estado con Cristo en gloria, y luego, en ese último segundo, nosotros que estamos vivos y permanecemos seremos transformados y nos uniremos a toda esa compañía y regresaremos a la gloria con Cristo para estar con Él cuando Él regrese, y así. Ahora, la forma en que normalmente lo he expresado al enseñarlo, aquí Cristo viene por los santos, aquí viene de regreso con los santos. Ahora nos queda un minuto. Regresa rápidamente si puedes, porque has notado aquí que Él viene al aire. Ahora regresa al Antiguo Testamento nuevamente, a Zacarías capítulo 14. Zacarías. Ahora ese es el penúltimo libro en tu Antiguo Testamento. Solo encuentra Mateo y vuelve a la izquierda y a través de Malaquías, y luego encontrarás a Zacarías. Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Ahora aquí está el lenguaje de la segunda venida. Pablo dice que nos encontramos con el Señor en el aire. La profecía del Antiguo Testamento dice, Zacarías 14, versículo 4, y sus pies estarán en ese día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al este, y así sucesivamente. ¿Ves la diferencia? Para la iglesia, Él solo viene al aire en la segunda venida. Él viene al monte de los olivos. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Felding. A través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa te ha ayudado y quieres que otros aprendan, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a lesfeldicministries.com, 32706 West Lona Valley Road, Quinta, Oklahoma, TN4-552, o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en cinta de video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez, a través de la Biblia con Les Felding.